Amigos, mucho gusto, un placer estar un momento con ustedes compartiendo algún testimonio que la vida me ha permitido tener con mi querido amigo Ramón Glass a lo largo ya de bastantes años. Ahorita haré un poco de descuento de años. Mi nombre es Javier Luna Rodríguez, soy mexicano, chilango de nacimiento de Ciudad de México, y Dios me ha dado la fortuna de conocer grandes personas a lo largo de mi vida, y una de ellas sin duda pues que marcó mi vida en muchos aspectos pues fue el amigo Ramón Glass, y muy contento de que él ahora pues lleva toda esa trayectoria maravillosa a través del merengue y a través de su música, pero sobre todo de su persona, porque antes de la música, el músico, está el ser humano, ¿no? Que para mí es muy valioso, y que su música y su arte pues es una expresión de lo que él tiene en su persona, ¿no? Y eso para mí es muy valioso, y me siento muy orgulloso de haber sido parte en unas temporadas largas de años y todos estos años que Dios me concedió conocerlo, ¿no? Entonces la idea de este pequeño video es compartir un testimonio de lo que Ramón Glass ha significado en mi vida. Entonces les cuento que yo tuve la oportunidad de ingresar a un seminario religioso de la Orden de la Merced. Terminando una carrera que yo hice, la licenciatura en Educación Física, Dios me llamó por diversas cosas. Yo siempre fui muy sensible a la educación de los jóvenes, y me gustó mucho la animación musical, tocaba la guitarra, cantaba, y pues entré a un grupo, a un coro, y eso me llevó a entrar al final un testimonio de la Orden de la Merced. Entonces, en varias etapas que tiene uno de estudios, me tocó estar en el seminario de la Orden de la Merced en la ciudad de Toluca. Por ahí del año 85, recién terminado el noviciado, llegué a la ciudad de Toluca a estudiar la filosofía. En ese tiempo, para ser sacerdote, necesitabas estudiar, como ahora también, una parte de filosofía y luego la teología, ¿no? Me tocó la primera etapa, que es en filosofía. El primer año estuve ahí, y al siguiente año de estar ahí, la orden tiene comunidades en varias zonas del país y también cercanas al país. Una de ellas era una obra en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana. Yo no fui ahí, pero sabíamos que también de ahí iban a venir algunos jóvenes, que también allá la orden pues daba servicio, y ahí nació una vocación. Entonces nos avisaron que íbamos a tener un nuevo compañero en el seminario que venía de la República Dominicana. Como todos, bendito sea Dios, otro joven más, y lo recibimos. Entonces en el año de 1986, Ramón Glass llegó ahí a la ciudad de Toluca. Inmediatamente hubo un feeling como pues interesante, ¿no? Por la personalidad de Ramón, muy extravertida, muy jocosa, muy jovial, que nos contagió, porque bueno, yo también he tenido un poco esa personalidad un poco jacarandosona, y pues identificamos mucho desde el principio, fuimos compañeros. Fue en el 1987 cuando Ramón llegó de Dominicana y llegó directamente ahí al seminario, ¿no? Y entonces fuimos compañeros por 2 años ahí estudiando la filosofía, y empezamos a contagiarnos y a compartir. Obviamente yo no conocía su cultura, y me empezó a llamar mucho la atención su amor a 2 cosas principalmente: al béisbol, que yo también, bueno, yo fui licenciado en Educación Física, entonces me gustaban mucho los deportes, y el béisbol lo había practicado pero muy endeblemente, ¿no? Porque mi deporte fue la natación y los clavados. Y él amaba el béisbol y el básquet, porque también jugábamos mucho en el seminario básquet, y gracias a su influencia empecé a conocer el béisbol, porque él logró que armáramos un equipo de béisbol en el seminario, y nos compraron las manoplas y fuimos a comprar el bat. Entonces empezó a dar unas clases de bateo y de cómo cachar y las posiciones y etcétera. Entonces yo me quedé encantado, porque yo no había recibido básquetbol en la escuela de Educación Física. No se da básquet, no se da béisbol como deporte principal. Se ve pues, natación, gimnasia, los grandes, ¿no? El béisbol pues no se veía, ¿no? Entonces me encantó, y luego como buen deportista pues yo tuve facilidad y me hice un buen segunda base, me acuerdo bien, y empezamos a jugar, y fue maravilloso descubrir esa primera cosa bonita del béisbol, del que él había sido pues estrella desde niño, y luego por una lesión ya no siguió, si no hubiera llegado a Americlass, hoy hubiera estado en las grandes ligas, pero Dios tiene sus caminos, y si no se hubiera lesionado, pues hoy hubiera estado en los Dodgers seguramente, porque él estuvo de niño, me imagino sabrán, en la escuela de los Dodgers allá en Dominicana, ¿verdad? Entonces, pues esa es una primera cosa que me llamó la atención. Y la otra cosa que me llamaba mucho la atención, que el Ramón estudiaba con audífonos. En aquellas épocas, pues eran los primeros audífonos que había de la Sony Walkman, me acuerdo, en cassette.
Y él llevaba unos cassettes y traía unos cassettes de un personaje que en México ni lo conocíamos, de un tal Juan Luis Guerra, que en México todavía iban a pasar creo que 5 años o 10 años para que llegara. Pues él traía de Juan Luis Guerra y traía de la Coco Band y traía de grupitos de allá. Y él estudiaba con el ritmo merenguero. Yo decía, ¿cómo puedes? Y le hablábamos y él, estoy yo estudiando. Y entonces me llamó mucho la atención esa parte. Y luego me dijo, a ver, escúchate esta. Y entonces empecé a escuchar. Y como nosotros llevábamos clase de música y de solfeo y de instrumentos, pues ya tenía yo una cierta sensibilidad para la apreciación musical. Entonces al darme cuenta del merengue, que no era como las cumbias o como la salsa, sino que era mucho más elaborado, con una riqueza melódica y musical y instrumental muy compleja, ¿no? Pues imagínense Juan Luis Guerra, una poesía, ¿no? Y una riqueza musical maravillosa, pues me encantó. Y luego el sonido, la melodía, yo le llamo el poema hecho ritmo, ¿no? Una maravilla. Pues, entonces fueron como que esos descubrimientos, ¿no? Del merengue. Y luego obviamente pues yo era una papa bailando, obviamente, bueno, bailaba yo que el rock and roll, el swing, el twist, los ritmos así, pues mexicanos, la cumbia, el cha-cha-cha y todo eso, pero jamás el merengue, porque en México el merengue pues ni se conocía en esas épocas prácticamente, ¿no? Y don Ramón, pues cuando teníamos oportunidad de ir a la casa, porque luego en vacaciones él pues no tenía familia acá, pues iba a la casa de mi familia, con mis papás, o con nosotros, o cercanos, y pasábamos el tiempo juntos, íbamos al Base, íbamos a cenar a esto, y nos íbamos a donde creen, pues sí, a bailar. Pero yo era un neófito bailando, entonces el Ramoncito le debo, pues que me empezó a enseñar, por no hacer el ridículo en el salón de baile, nos empezó a enseñar a mí, a mis hermanas, a bailar merengue, ¿no? Así, merenguito, y se baila sayas, ahí practicábamos en la casa, y luego ya en la noche, el otro día nos íbamos a bailar al famosísimo Salón Riviera, hoy desaparecido, ¿no? Ahí en la glorietita de Cuauhtémoc y de División del Norte, ¿no? Y fue maravilloso porque iba gente dominicana o colombiana. Entonces yo empecé a ver todo este ambiente de fiesta, de vida bonita, y tuve muchos testimonios, ¿no? Uno que me recuerdo mucho pues fue cuando conoció a la que luego sería su esposa, Soraya, maravilloso. La conocimos en uno de esos bailes y le recordaba hace un ratito que platicaba con ella que cuando Ramón la conoció, vi el brillo en los ojos de Ramón, que la vio a ella como nunca había visto a otra mujer, ¿no? Y fue maravilloso porque dije, había algo de encanto, ¿no? Que luego saldría que pues sería la que fuera su elección para compañera de vida, ¿no? Y soy orgullosamente testigo de cuando se encontraron y cómo fue naciendo la amistad. Después ya íbamos a visitarla a su casa con sus papás cuando se podía. Y luego pues entonces Ramón también fue viendo que pues a lo mejor Dios le fue mostrando que el camino suyo era la vida del artista. En la Orden de la Merced no estábamos muy a gusto todos, yo también más adelante salí. Él salió primero, dejó la orden, y cuando la dejó, pues yo hice lo que pude para apoyarlo. Llegó a la casa de mis papás, ahí se quedaba un poquito los fines de semana. Luego con un amigo nuestro muy querido, pues le conseguimos ahí donde vivía una bodeguita, y él empezó su camino, ¿no? Y recuerdo bien cómo pues, le decíamos por aquí, por allá, y él mismo, un hombre bien entero, bien luchón, empezó a buscar camino, a tocar puertas, y empezó a hacer sus pininos ayudando y apoyando como vocalista en algún grupo, me parece que era de un grupo de merengue, que era no me acuerdo cómo se llamaba, pero era Son de Merengue, el grupo de Son de Merengue, que en aquella época tocaban en un barcito que creo que ya lo cerraron, que se llama el Bar León, no sé si ya lo cerraron allá atrás de Catedral. Y ahí íbamos, me acuerdo cuando íbamos en vacaciones, también íbamos al Bar León, hacía un tugurio que era un pasillo largo y hasta el fondo de esos antiguos edificios en el centro, horribles, pero se ponía muy bien y no había el peligro de ahora, ¿no? De drogas y de violencia, no, allá uno podía estar, y me acuerdo, nunca tuvimos un problema, porque también, dicho de paso, nosotros no éramos de los que nos reventábamos a emborracharnos ni parrandas, porque no éramos deportistas, entonces nos gustaba el baile, íbamos a bailar, salíamos empapados, nada más bebíamos agua mineral y salíamos empapados de tanto bailotear, ¿no? Y eran otros tiempos, ¿no? Entonces él empezó a hacer su camino, yo seguí por el seminario y él siguió en esta parte de camino, y lo seguí acompañando durante tiempo con la medida de las posibilidades, porque también pues yo también seguí el camino de la vida religiosa y nos veíamos un poquito más. Y algo muy hermoso que es la cuestión de la lectura y de los libros. Recuerdo que también, bueno, a nivel escolar pues compartimos varias veces premios de mejores estudiantes, porque la verdad que Ramón siempre fue un gran estudiante
yo me defendía también, y entonces compartir muchas veces la literatura, la parte de cuando él empezó a escribir para filosofía, escribió un ensayo para terminar de filosofía que luego lo convirtió en un libro, y lo acompañaba a esas cosas en donde presentó el libro, en fin, una serie de cosas a lo largo de toda la vida. Y poco a poquito fui viendo cómo él fue desarrollando sus talentos, ¿no? Lo musical que le encantaba, y empezó a hacerse el cargo de algunas cositas. La historia de su grupo, pues ya a veces no la tengo tan clara, a lo mejor cuento algo y lo sabrán ustedes por medio del libro donde va a aparecer este video. Ahí va a estar, me imagino, mucho más detallado. Lo que yo puedo recordar es esta tenacidad, esta disciplina que él tuvo para seguir su sueño del arte, de la música, de que otros se enriquecieran con su cultura musical, ¿no? De traer el merengue a México como una riqueza cultural, artística, ¿no? Como me contagió a mí, pues empezó a contagiar también a su alrededor, y entonces había pequeños grupitos que medio tocaban merengue y empezó a enriquecerlo y empezó a buscar talentos, hasta que poco a poquito fue haciéndose pues, su camino, ¿no? Y a lo largo del tiempo, pues yo seguí mi camino, él un poco siguió su camino. Yo después dejé la Orden de la Merced también por unos años, y él pues ya siguió también haciendo en otros grupos, en otros momentos, hasta que llegó un poco a la fundación de Merenglar, ¿no? Ya para cumplir cerca de 29 años, 30 años, y pues es todo un logro, ¿no? Un logro porque Merenglar también empezó como algo muy modesto, muy sencillito, que a lo largo de la vida se ha ido convirtiendo pues hoy por hoy en el grupo más importante de merengue en México, ¿no? Y que pues, si habla uno de merengue no puede evitar pensar en Merenglar, ¿no? Y yo me siento realmente muy orgulloso de esos años compartidos. Después tuvimos un cierto tiempo de distancia porque yo me cambié de congregación, me fui a una orden italiana, y después de la orden italiana me mandaron a viajar a varios lados de formación y todo, y perdimos un poco el contacto porque yo venía muy poco a México, él también ya daba sus cosas. Sin embargo, siempre ha habido el saludo. Luego vinieron las famosas benditas redes sociales que nos dieron la oportunidad de retomar mucho encuentro, y cuando yo tenía vacaciones o algo, me acuerdo, y él le tocaba en México, pues yo empecé yo a ir a verlo y nos reencontramos, y ha sido muy maravilloso. Cada cuando nos podemos ver, disfrutamos mucho de sentarnos, de tomar un café, de platicar, de recordar cómo la amistad nos forjó y cómo nos enriqueció mutuamente a ambos, ¿no? A él en su vida, que a mí me ha llenado de muchas satisfacciones y de cosas muy bonitas que le he aprendido. Su amor por la cultura, porque a lo mejor ustedes no lo saben, pero él es una persona muy culta, muy enamorado de los libros, de los textos, es muy buen escritor. De hecho, cuando estábamos en la escuela ganaba premios escribiendo sus ensayos y todo, y que aparte de la vida artística, pues tiene esa parte literaria, ¿no? Y siguió adelante con la filosofía, terminó su carrera en la UIP, de la licenciatura en filosofía, y esa parte siempre nos gustó mucho, ¿no? De que él siguiera esa parte artística, antropológica y social que siempre hemos tenido, ¿no? Del interés por los más pobres, por la cultura, por destacar las cosas valiosas del ser humano, ¿no? Entonces, para mí es una gran oportunidad compartir con ustedes, los que tengan la oportunidad de ver este testimonio, que atrás del artista está una persona. Y esa persona tiene toda una historia maravillosa de desarrollo, de valores sociales, humanos, religiosos, porque también es un valor antropológico, ¿no? De una visión de un mundo de justicia, de amor, de paz, de libertad, y que lo sigue fomentando a través de su música, a través de su cultura y a través pues, de otras actividades extras que él realiza, no solo con la música, sino también a nivel literario, ¿no? Porque él ha seguido escribiendo sus libros, sus testimonios y cosas, y pues ahora tendrán la oportunidad de conocer esta dimensión humana de Ramón Glass, que no solo es un cantante de merengue, sino que es algo mucho más, ¿no? Una persona valiosa que a los que hemos tenido el gusto de conocerlo, pues nos enriquece y nos sentimos profundamente orgullosos de su vida y de que Dios nos haya concedido el don, el regalo de conocerlo, de compartir y de verlo caminar, ¿no? Y que espero que a lo largo de los años que Dios nos deje en la vida, pues sigamos teniendo la oportunidad de ir viendo estos éxitos, que el merengue siga creciendo, que la música, el arte, la cultura sigan siendo también ese pretexto para transmitir
paz, orden, libertad, valores fundamentales que sigue el mundo necesitando hoy y necesitará siempre, ¿no? Y que seamos constructores de un mejor México, de un mejor país, de un mejor mundo, poniendo nuestro granito de arena en la actividad que Dios nos ha puesto, que hemos elegido, en su caso de la cuestión artística, en mi caso ahora la educación. Y pues yo muy agradecido por esta oportunidad de poderles hablar, de poder compartir y de seguir acompañando a Ramón. Espero que en los siguientes años, los siguientes festejos, pues si Dios nos da licencia de salud y vida, pues sigamos haciendo crecer esto, porque también la amistad, la hermandad que se logra a través de una amistad es una riqueza humana fundamental, ¿no? Y yo me puedo sentir realmente orgulloso de que he podido ser parte de la vida de Ramón en todos estos años, y si Dios nos permite la licencia, pues que sea hasta que, ahora sí como dice el matrimonio, la fórmula, ¿no? Hasta que Dios nos separe, ¿no? Así, hasta que la vida nos separe, ¿no? Pues agradezco por la atención, quedo a sus órdenes. Javier Luna Rodríguez. Mis redes sociales pues no son, no uso redes sociales así como gran difundidor, pero pues está ahí, seguramente en el libro estarán, si alguno necesita o algo de la parte, o quiere algún detalle de la vida, o que sentemos a platicar pues de tantas vivencias que pasamos, porque son muchísimas, ¿no? Desde que estudiamos música, que cantamos en Bellas Artes con un maestro de música que tuvimos maravilloso en el seminario, que fuimos a cantar, el maestro se llama Gerardo Urbán, un grandísimo organista que está retirado pero vive en Ciudad de Toluca, y que es especialista en música profana y en música religiosa, en música de coros y de escuela cantorum o de canto gregoriano. Estudiamos con él en el seminario y luego tuvimos la oportunidad, una de las cosas maravillosas, cantamos juntos en Bellas Artes, dimos un pequeño concierto con el maestro de Bellas Artes, Ramón, ahí con nosotros, y cantamos, y en fin, tantas experiencias cuando jugamos básquetbol, ¿no? Que había unas peleas ahí de repente con algunos compañeros. Yo me acuerdo que tuve que intervenir porque alguno por ahí, desgraciado, pues que se enojó y quién sabe qué le dijo de su color de su piel, y pues Ramón se encendió y pues yo tuve que calmar los ánimos, me recuerdo bien, ¿no? Y son cosas que pues pasan, ¿no? Y que nos llevan de visto. Y luego la comida, cuando empecé a descubrir la comida también dominicana, aprender, como también me gustaba la cocina, pues también aprender a hacerlo, los tostones, el arroz ese que se pega, el concón, no lo que se pega en el arroz, en el sartén, qué maravilla. Y híjole, es una riqueza, ¿no? Porque fueron varios años preciosos, ¿no? Preciosos, y que quedan en el corazón y que nos forjan a lo que somos y nos enriquecen, porque sin duda para mí el merengue, el béisbol, la cultura que Ramón me pudo transmitir, suya, de su país, del Caribe, pues forman ahora parte de mi vida y me enriquecen en mi visión del mundo, ¿no?